estar en este pueblo que lleva el nombre de un oficial que hace muchos años dio la vida por mí. Aún recuerdo con nitidez el momento en que el teniente primero Cáceres abandonó su posición a cubierto y fue a rescatarme a sabiendas del peligro que corría. Lo suyo fue la máxima expresión del heroísmo, aquel que se da la vida por el otro. Cáceres fue un gran soldado. Él fue el que propuso que los oficiales y los suboficiales entráramos al monte a la cabeza de nuestras respectivas fracciones, más allá de lo que marca la doctrina. Se buscaba con eso dar mayor confianza a los soldados que por primera vez estaban en una operación ante un enemigo real y a su vez desmentir la propaganda del Ejército Revolucionario del Pueblo que decía que nosotros íbamos a mandar a nuestros soldados adelante como carne de cañón. Nada de eso sucedió. Todas nuestras bajas fueron de cuadros. Ningún soldado murió o fue herido. Y los soldados respondieron, siguieron a su jefe y demostraron lo que tradicionalmente, lo que históricamente han demostrado los hombres del norte, valor. Guardo por todos ellos un profundo cariño. Estuvieron a la altura de las circunstancias y ninguno defeccionó. Este episodio se dio en el contexto de una orden emanada de un gobierno elegido mayoritariamente por el pueblo para terminar con una organización político-militar que quería tomar el poder por las armas e imponer un sistema contrario a nuestras creencias religiosas, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres y a nuestras leyes. No lo lograron. En parte por el accionar de las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente por la posición que adoptó el pueblo tucumano y en general el pueblo argentino. Porque en estos tipos de conflictos revolucionarios la clave es el pueblo. Quien gana el pueblo, gana la guerra. El pueblo tucumano no creyó en el mensaje de la organización guerrillera. No quería el método de la violencia y vislumbró la violencia y la opresión que podía venir después si ellos triunfaban. Nos dieron el apoyo. ¿Por qué razón caíamos en las bases de los guerrilleros? Sorpresivamente, por información dada por el pueblo tucumano. No hay otra razón. El Ejército Revolucionario del Pueblo no era insignificante como algunos dicen y se equivocan. Sus cuadros fueron preparados en Cuba. Tenían compañías guerrilleras en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, en las riberas del Paraná y en Buenos Aires. Tomaron contacto y actuaron coordinadamente con organizaciones de Uruguay, de Bolivia y de Chile, en lo que se llamó la Junta Coordinadora Revolucionaria. Y también llegaron a fabricar armas. En esta lucha, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales realizaron actos meritorios. Hubo sacrificio, hubo valor, hubo heroísmo. También tenemos nuestros mártires. Lamentablemente, esos hombres que deberían ser un ejemplo para la juventud de hoy han sido olvidados. En aquella época, la patria estaba amenazada por las armas. Hoy está debilitada. Y
por un lado dividida y por otro lado negada por una contracultura. Actualmente hay una contracultura que antepone a la patria el hombre en su pura individualidad, en su puro egoísmo, desprovisto de sujeción y desprovisto de lealtades. Esa contracultura dice que la patria no son más que meros símbolos y hechos olvidados de la historia, cada vez menos enseñados y cada vez menos aprendidos. Pero la patria no es eso. Además de los símbolos y de los hechos históricos que son importantes, la patria son realidades concretas. Es el lugar donde nos hemos criado, donde nos hemos juntado con nuestros amigos. Es el lugar de nuestra familia, de nuestra comunidad, el lugar donde soñamos y anhelamos, donde sufrimos y gozamos, donde expresamos nuestro amor. La patria son los valores que recibimos de nuestros padres y de aquella vieja maestra que creyó, que cree y que seguramente seguirá creyendo. Cáceres no murió solamente por un camarada, murió por la patria. Una patria debilitada hoy y dividida. Dividida por la violencia de los 70. Hay heridas profundas, dolores, tristezas y resentimientos de aquella época, de uno y de otro lado. No pretendo de que eso se olvide, pero tenemos que tener en cuenta que hay una juventud que está mirando solo el futuro. No podemos anclarla al pasado. No hablo de anular el pasado porque es una fuente de enseñanza, sino de subordinarlo al futuro. Esa juventud quiere que nosotros los viejos de alguna forma iluminemos su camino. Y nos preguntamos con qué luces. Yo digo, con las mismas luces que hicieron que naciera desde la nada o casi desde la nada la Argentina y se atreviera a luchar por la libertad del Uruguay, del Paraguay, de Chile, de Bolivia, del Perú y hasta nos atrevimos en Riobamba, Ecuador. Las luces que iluminaron los sueños de los inmigrantes y de los criollos. Hay que cerrar esas heridas con verdad y con justicia y una mirada superadora. Desgraciadamente no se ha dicho toda la verdad, siempre ha habido intereses que la han retaseado de algún modo. Y la justicia debe subordinarse estrictamente a los principios elementales del derecho. Y debe haber una mirada superadora que vaya más allá de los enconos que ha creado la guerra. Es posible hablar con los antiguos enemigos. Hombres que hemos combatido lo hemos hecho y la experiencia ha sido productiva porque ha permitido ver los hechos del pasado con una mirada más reflexiva. Se necesita también para comenzar este camino de unidad nacional el ejemplo de hombres. Hay muchos, pero nosotros nos referimos ahora al que está más cercano, el teniente primero Cáceres. Su ejemplo de heroísmo en una guerra sirve también para otro tipo de heroísmo, porque Cáceres no representa solamente el heroísmo militar. No se es héroe solamente con un uniforme y con un fusil, porque el arma más importante de un héroe es el amor por los otros. Cáceres debe ser un ejemplo para ese heroísmo cotidiano llevado a cabo por hombres y mujeres que día a día, durante semanas, meses, años, décadas, luchan por los suyos. Es un heroísmo generalmente no reconocido, pero que hace a la formación de un hombre, de una familia y de un pueblo.
que Dios, cuáles son esas luces que deben iluminar el camino de los jóvenes. No son otras que Dios y la patria. Dios como una fuente inspiradora de una ética, de una moral, de unas leyes. Dios que nos pone en el justo lugar de hombre y no de semidioses que podemos arbitrariamente determinar la vida de los demás. Y la patria, que en definitiva somos nosotros, los que nos antecedieron y las generaciones que sigan. Que Dios y la patria nos ilumine. ¡Viva la patria! ¡Viva!